No conocemos al menos, dinos con quién vas a trabajar para la alcaldía. Buenos días. La alcaldía del Cantón Pastaza. De Cantón Muy buenos Pastaza. días a todos los ciudadanos que nos Y el resto escuchan. está también. Sí, sí. Mi saludo a los amigos que son fieles de mi narrar. O sea, hay gente que es fiel a esta estación, que buena parte, por no decir todos, son buenos amigos. Eh, Nosotros tenemos ya candidatos en todos los cantones. Perdón, díganos. En todos los cantones y como lo había anunciado, Messier Villacrés está en Santa Clara, María Bogatatuca está en Aracuno, Jessica Engelman está en Mera y el señor Rafael Sánchez está ahora en el Cantón Pastaza. Fue el último entendimiento o acuerdo político que se ha hecho con una de las figuras políticas tal vez más trascendentes en la historia de Pastaza. A ver, ¿por qué lista van a terciar? Tenemos nosotros una coalición de la lista 1, la lista 3, la lista 6 y la lista 23. Esos son los tres Pero tú personalmente, por ejemplo, te preguntaría, ¿qué lista te va a auspiciar? no. ¿Desde la alianza te La auspicia? alianza es coalición, Pastaza somos todos. ¿No? Nuestro nombre es Pastaza somos todos porque deriva de la parte esta, semiótica de la palabra, que Pastaza somos todos. O sea, de esa concepción, de esa idea, es que nosotros no podríamos coger y representar a un solo partido, puesto que, si cabe el término, los partidos no son las fuentes o corrientes ideológicas que eran hace décadas y ahora básicamente son una concepción de un requisito dentro del Código de la Democracia. ¿Cuándo y en qué circunstancias y bajo qué condiciones, si es que condiciones pueden llamarse, acordaron con Rafael Sancho la participación conjunta? Bueno, esto se ha resuelto en el transcurso de la semana anterior y esta semana. Y como tú bien subrayas, no podría haber condiciones básicamente en un acuerdo político, puesto que esto no es un asunto personal, sino es algo que se hace en función de la ciudadanía, en función de la provincia o del cantón, en este caso en función de la ciudad. Para llegar a un entendimiento con Rafael no hemos hecho condicionantes, sino lo que hemos discutido sobre los problemas de la ciudad, que es lo más trascendente, lo más importante. Y tal vez si podemos mencionar lo relevante y la coincidencia que tenemos con Rafael, pues que coincidimos y creo que ahí se debe concentrar todos los esfuerzos tanto de la prefectura como de la alcaldía en el cantón Pastaza como en Mera, es acerca de la limpieza y la recuperación de los ríos. Tenemos que buscar que los ríos de Puyo, los ríos que pasan por Puyo, por Mera y por Shell, vuelvan a ser los ríos cristalinos que teníamos siempre. O sea, ese es un compromiso gigante que debe hacerse. Y yo no soy de las personas demagógicas que te voy a decir que en 4 años lo vamos a hacer, pero iniciaremos un proceso verdaderamente sincero de política limpia para recuperar tal vez lo más importante que tiene esta parte urbana, que es la limpieza y lo cristalino de sus ríos, que lo hemos desperdiciado de una manera procaz. O sea, eso quiere decir que, por ejemplo, si la petrolera quiere venir a Mera, a las fuentes de agua, es muy posible que los afecte. También habrá pues la oposición para que no se siga proliferando, ¿no? Yo que se trabaje. Con esta exposición que te hago, no estoy siendo puntual con tal o cual compañía, pero lo que sí no podemos aceptar, cualquiera que sea, que se contamine el río. Eso no, porque vamos a buscar limpiarlo, y después de limpiarlo sería insólito que otra vez, desprolijamente, cualquier persona o nosotros mismos busquemos que eso se vuelva a contaminar. No. En otros lugares del mundo, en ciudades que no habían previsto esto, porque entenderás que la conciencia ambiental va aumentando en el mundo, no es que es la misma de hace 50, 60 años. Les ha tomado tiempo limpiar los ríos y una vez que lo han limpiado no dejan que nadie más los toque.
esa debe ser la lógica que tiene que tener Pastaza, ¿no? En Cuenca, por ejemplo, dijeron no a la minería para que no se contaminen los ríos de Cuenca, ¿no? En una parte, ¿no? Claro. En la parte trascendental, porque en Cuenca se hace minería. Pero eso fue como motivo de una consulta popular. Aquí impulsaría si a lo mejor una consulta popular para que no venga a contaminar la petrolera, ¿no? No sé Puede si ser. ustedes han analizado esos temas, ¿no? Puede ser porque lo más importante son las fuentes de agua. Claro. Pero yo te digo, Salomón, que también sé que muchas veces se hacen discursos políticos alrededor de problemas reales económicos. Y muchas veces los discursos políticos lo único que persiguen es el poder, mientras que se olvidan de las realidades económicas que viven. Y se aprovechan inclusive de posturas o de mitos o de tabús que nos hemos generado, como imaginar que la minería o la explotación del petróleo es un daño per se al ser humano, cuando en realidad es parte de la modernidad. Claro, no, y aparte, si no, no había venido en vehículo, pues. Así es. Así de sencillo. Así es. Si no nos llegara el pan a la casa, pues. Así es. Sí, Y yo conversaba el otro día con unas personas que son generalmente de izquierda y con el mayor de los respetos, yo creo que con el pasar de los años muchos conceptos se han perdido. O sea, imaginamos que el manejo del Estado, el manejo del gobierno, sí, ya es como es una condición sine qua non, que haya luz, que haya agua, que haya todo el confort que se ha generado hasta este tiempo por la parte de la humanidad. Como que eso no puede desaparecer. Y te digo que no es así, Así es. porque hay que tener las cosas clarísimas. Hay que sostener un estado de economía que sostenga una conciencia ambiental, porque cuando más pobreza hay, es cuando más se va a contaminar. Así funcionan las cosas, no es que lo diga yo, sino es la experiencia que el mundo ha tenido. Y por eso es que, inclusive desde la percepción del manejo de poder inequívoco, muchas veces lo que genera los países de África son los que más contaminan, no porque su conciencia sea mal manejada, sino porque la pobreza te empuja a eso. La pobreza al ser humano les lleva a la supervivencia, y en la supervivencia no estás pensando en el medio ambiente. Es una pena decirlo, pero... Bueno, vamos a aterrizar este ejemplo aquí en la provincia de Pastaza, estimado Germán. Abren la carretera, por ejemplo, a Lara Jono, y lo primero que hicieron los amigos que tenían sus fincas fue tumbar los árboles, porque tenían que buscar de qué sobrevivir. Bueno, ahí cuando abres una carretera, lo más elemental sería que la institución que la abre utilice la madera que hay que cortar obligatoriamente para hacer la carretera, pero la madera que está en el eje de la vía. No, pero eso es una... que es obligatorio. Y yo he visto cómo se desperdician los recursos porque se las botas y las dejas podrir. Así como se pudre la madera que se incauta ahí en Mera. Cuando lo más lógico sería se utilizarla, ¿no? Sí, es que no hay otra cosa. Sin embargo, nuestra ley, sí, y como somos grandes cumplidores de la ley en este país, no es que somos los más legales, sino somos cumplidores de la ley, que es diferente. Entonces tienes ahí el desperdicio. Y nosotros como ecuatorianos vivimos en un desperdicio generalizado del dinero del Estado. Entonces, yo por lo menos espero tener las cosas claras al respecto de eso. Sí, a propósito de lo que tú hablas, yo fui testigo y no me da ningún empacho de decirlo, ¿no? De cómo operó la empresa Arco, porque nosotros estábamos con la conciencia de izquierda, ya. Entonces fui invitado por el senador comunitario de aquel entonces a que me dé un paseo por ahí, solito, señor, aquí está, nadie habla, vaya usted y vea, solamente a los técnicos que estaban. Y por ejemplo, yo veía que ya no era un tractor de llantas, era un tractor como los del Hombre Araña, esos o sea, andando, o sea, con 4 patas. Artrópodos. Sí, sí, entonces, no, entonces ahí solamente en donde asentaba esa hierbita, y cuando había árbol de los grandes, se daba la vuelta y no le topaba al árbol. O sea, eso me consta, porque me consta, ¿no es cierto? Entonces, es decir, las grandes empresas también tienen esa conciencia, y hay que decirlo, ¿no? No hay conciencia, Salomón. Bueno, no sé. Hay una exigencia de los estados que les dicen que tienen que cumplir con estos parámetros. Bueno, pero si no cumplen con estos parámetros, va la multa. Si es que el término está mal utilizado, pero bueno, no. Claro. También se conoce, por ejemplo, que en Yasuní vinieron de las 7 hermanas, de las más grandes petroleras,
y vieron esa maravilla y dijeron, nosotros no invertimos aquí. Sí. También. Pero por eso era el pronunciamiento del señor Rafael Correa que decía, si las grandes transnacionales no quieren invertir es porque nosotros somos un país libérrimo, entonces vamos a invertir nosotros con empresas, y las empresas que contrataban eran empresas chimbitas, compañero. Eso le digo porque documentos tengo. Entonces mira, esto también hay que verle claro, con mucha atención, porque la contaminación es algo que preocupa mucho. Los ríos de Puyo están realmente contaminados, y eso aleja al turismo, que debe ser también uno de los puntos vuestros, ¿no? Es que es totalmente fundamental lo que expones, Saro, ¿no? Si es que no están los ríos limpios, no van a venir los turistas. Es una cosa simple como esa. O sea, no es que están separados. Todo el desarrollo turístico o comercial que pueda tener el Puyo está fundamentado básicamente en las condiciones en las que se desarrolla la ciudad, y tienen que ser las idóneas. Pues no puedes tener un lugar, buscar hacerlo un atractivo turístico cuando tienes los ríos sucios. Viene una persona y le dice, no te meterás al río. Entonces esa persona, ¿qué está pensando? Claro. ¿Cómo está en el río? ¿Para qué vine? Pues? Claro. O sea, ¿para qué vine? O sea, si solo lo voy a apreciar. Y te digo que no, ahí no queda el derecho, ¿no? Sino que yo voy a ser un poco personalista en ese sentido, y para mí es nostálgico recordar los ríos cuando uno se metía sin ningún problema. Y ahora, Cuando ibas a pescar caminando por el río así Puyo, es, claro. para mí es un rechazo gigante ver eso contaminado y saber que no podemos hacer nada. Entonces, no solamente viene por las exigencias comerciales, sino por una exigencia inclusive personal de cómo creo que debería estar la ciudad. Esto se va a lograr obviamente cuando haya una postura de desprendimiento, porque en lo personal, y yo creo que el mismo Rafael, como muchos amigos, ya estamos en una postura de desprendimiento. No estamos buscando qué es para mí, sino qué es lo que se puede dejar. Y por eso estoy bastante animado en ese sentido, ¿no? O sea, tener una visión a largo plazo, no inmediatista. Una visión de qué le vas a construir a la ciudad y a la provincia, ¿no? Es que, mira, la visión se sostiene en principios. Entonces, si tú quieres desarrollar el turismo, no puedes tener un lugar contaminado, porque nadie va a venir. Entonces, la visión se sostiene en el principio, que si quieres una libertad política, quieres tener una libertad de conciencia, no puedes tenerle sometido a un pueblo a la política. Y generalmente a los pueblos se les somete bajo las condiciones económicas, porque mientras menos libertad económica tenga una persona, más proclive a ser sometida es. Entonces, esas son cuestiones de visión. ¿Y cómo puedes lograr la libertad económica a las personas? Haciendo un verdadero desarrollo productivo a nivel privado. Y el turismo va a desarrollar a nivel privado. Y además es un acto de justicia con todas las personas que han invertido en el turismo y que netamente han sido dineros privados, que vienen desde el financiamiento de la banca pública. Entonces, no necesariamente por ser parte de un gremio, no quiere decir que uno no entiende los problemas. Y eso es lo que tú llamas visión. Y si eso es lo que se llama visión, está bien encaminada las ideas, ¿no? Puede haber compromiso. Se me ocurre preguntarte nomás, porque este momentito se me acaba de ocurrir esta pregunta. Que haya un compromiso, si es que el pueblo de Pastaza los favorece, de que, por ejemplo, no van a pelearse alcalde y prefecto, elegidos, si es que el caso se diera. O sea, te digo porque puede haber caracteres temperamentales y cosas, ¿no? Espero que haya la madurez para entender que las cosas no son personalistas. Ahora, de que garantizarte de que uno se pelea con uno, no se pelea todos los días. Yo me peleo con mi mujer. Muchas veces. Y hablo en el buen sentido, también no en el sentido y vos sabes que tenemos malos ratos, todo, pero hay que entender cuáles son los objetivos. La trascendencia histórica de la cosa, pues. Eso es lo más importante. Y es tanto así que te digo, lo tengo tan claro que yo he llegado a tender puentes con personas que inclusive en algún momento han ido ya en contra de mi condición personal. Y ahora superamos eso porque no es un asunto de personas, es un asunto de ideas en función de la ciudadanía. Eso es lo que perseguimos y eso es de lo creo que es relevante, ¿no?
Porque ya se está lanzando esta pregunta, viene de la otra, ¿no? Como parte de la campaña de otros binomios en que van a trabajar conjuntamente la alcaldía y la prefectura por primera vez en la historia. Puede ser que lo hagan, puede ser, pero otra cosa es que sea real en este momento, que haya, porque inclusive las personas hasta nos engañamos, ¿no? Y entonces yo ese tipo de ofrecimientos los tomo en el buen sentido porque puede ser que pase, pero yo creo que eso no viene al caso porque las cosas cuando son concretas y hay muestras de eso es lo más importante, lo que pueda decir una persona. Y un tema fundamental, o sea, la lucha contra la corrupción, Por supuesto, la plena, pero supuesto. ¿cómo? Mira, esa es la cosa, ¿no? Y también, uno, sabiendo, o sea, por ejemplo, tú has hablado de la fluidez en la documentación, La lo cual transparencia, ¿no? es harto Transparentar. positivo, porque Así no es. puede un oficio costar $2, una copia fotostática que cuesta menos de 2 centavos, pues. Así es, así es. Entonces, la entidad pública no está para el negocio, no está para el negociado. Esa es ¿cierto? otra cosa que hay que entenderlo como un concepto, porque Ajá. hay mucha gente que cree que le pertenece. Por ejemplo, en el municipio hay personas que creen que les pertenece el municipio. Hay personas que creen que les pertenece el Consejo Provincial, hay personas que creen que les pertenece la gobernación. Hay que recuperar el concepto a los ciudadanos de que el servicio público no está en la medida de la carrera pública, sino está en la medida de cuánto tú le sirves a los demás. O sea, eso es importantísimo hacerlo entender. Eso es así. Entonces, yo de mi parte lo tengo claro y creo que esto lo impartimos, lo manejamos dentro del grupo que hacemos, porque son de las cosas que hablo cuando estoy al interior de nuestras sesiones. Sobre todo levantar un nivel de conciencia que permita recuperar los conceptos sobre los que se sostiene el Estado. Yo creo que las personas se han olvidado para qué hicimos un Estado. Hicimos un Estado para beneficiarnos todos y se generó una clase administrativa para estar en función de los que no quieren estar en la parte administrativa del Estado. Claro. Eso es importantísimo A ver, entenderlo. Y eso a mí me conlleva una inquietud, porque, por ejemplo, en las denuncias que se han realizado en los últimos tiempos, dentro de lo que ha significado la corrupción en las instituciones públicas, daría la impresión de que existen ya estructuras bien organizadas que se insertan en las instituciones públicas en puestos claves de compras públicas para estar, y ellos tienen sus conectes y sus relaciones, ¿no? Independientemente del administrador que se encuentre. Entonces, ahí, Germán, ¿cómo lograr, o sea, evidenciar aquello y evitar precisamente que estos malos actores se inserten en las instituciones públicas en la hipótesis de llegar ahí? Si pudiéramos recuperar cosas positivas que tiene la izquierda, hay una definición teórica que a mí siempre me pareció interesante que hace la izquierda del materialismo histórico. O sea, entender la historia en función de la economía. Fíjate la historia de Pastaza. La historia política de Pastaza hace unos 40 años estaba fundamentada sobre todo entre fuerzas productivas. Estaba el señor Salvador produciendo desde una visión caporal, monopolista del alcohol, porque él buscaba que él comprar todo el alcohol y manejar. Claro. Y otras personas que estaban alternativas, no quiero decir apellidos para que no haya confusiones, que eran una respuesta a esta posición económica. Pero las cosas se resolvían así. La política estaba en función, ¿sí?, de dos grupos que eran altamente productivos. La gente que producía alcohol, la gente que producía panela, era la fuente de ingresos de esta provincia. Pero ahora la política se debate básicamente en las necesidades de empleo que tienen algunas personas. Y eso no le aporta nada a la provincia porque no se produce nada. Las fuerzas políticas se debaten en función de obtener el acceso a la inversión pública. Y ahí se encuentra ahora una visión mafiosa de todo el manejo de los fondos públicos. Ya, pero el problema está, Germán, si es que van a luchar contra la corrupción, el problema está en que los cuadernos están bien llevados. Salomón, te voy a repetir, y yo haré un trabajo paralelo entre construir, buscar que la provincia sea productiva, hacer todos los proyectos que permitan atender a los agricultores para que se produzca más aquí en la provincia,
buscar dar la asistencia para que podamos ser generatrices de cambio de las materias primas hacia productos terminados. Buscaré hacer todas las obras de infraestructura que se necesitan y colateralmente, ahí de la mano, buscaré que se amplíe todo el trabajo que sea necesario para que las personas que tienen que hacer la fiscalización lo hagan. Pero te digo, Salomón, no me voy a concentrar en solo aclarar las cuentas y los libros de la gente que se ha robado. Te digo, Salomón, para eso, insisto, ya el Consejo Provincial y el Estado ecuatoriano se desprotegió porque no tiene legisladores y fiscalizadores al interior. Cuando yo fui consejero, éramos legisladores y fiscalizadores. Ahora, los presidentes de las juntas, los alcaldes, no pueden tener sección. Ojalá, en ese caso, los asambleístas podrían dar una mano y revisar todo. Porque yo te digo, ponerme entre lo uno y lo otro sería sacrificar ese poco tiempo que serán los 4 años. Claro, o sea, ciertamente la tarea de fiscalización es una tarea mal comprendida, inclusive, demasiado dura, mal comprendida y todo lo que quiera, ¿no? Pero es algo tan necesario como para que no se vayan cantando y bailando. Lo haré. El problema está en el cómo, ¿no? Porque, o sea, si tú puedes ir a buscar los papeles, y los papeles analizando el uno con el otro, es posible que no existan fallas, porque por ahí decían, ¿no?, que al expresidente le pescaron en un cheque, un recibo de $6,000, y cuando el perjuicio al país era pero de millones, ¿no es cierto? Entonces esa es la bronca, ¿no? Mira, Salomón, ¿qué significaría para mí, después de haber tenido una posición férrea durante tantos años, que yo llegue a quedarme en esa frustración de que revise que todo esté bien? No, porque, o sea, poco más o menos, mira como en la legalidad, como en la legalidad que tú viviste. Así es. O sea, vea, yo no es que lo diga ahora, ni porque estás presente, ni porque estés ausente, no hay tal. El contencioso electoral al final le califica a un personaje cuestionado y descalifica a un personaje no cuestionado. Pero todo era legal. Así es. Esa es la bronca. Así es. Esa es la cosa, ¿no es cierto? Así mismo puede pasar en las instituciones. Todo está chévere. Entonces, Salomón, no vale la pena quedarse en esa frustración. Hay que ir más allá. Y yo te digo, tendré toda la libertad y la apertura para que se fiscalice. Si tengo la necesidad, yo mismo lo haré. Pero por el otro lado hay que estar concentrado en hacerle producir a esta provincia, que es lo más importante, Salomón. Hay que generar los proyectos para que los ciudadanos a nivel privado puedan desarrollar sus actividades de la mejor manera. ¿Qué más te pregunto? ¿Cuál es la candidata a viceprefecta? La señora Valeria Peñafiel. A ver, Valeria Peñafiel San Miguel. Ya. Sí. ¿Nos das un poquito de quién es Valeria, por favor? Sí. Yo haría mal al respecto de mencionarlo, porque en realidad no me imaginé que me ibas a preguntar, pero yo creo que es una mujer que tiene una altísima sensibilidad social. Es una servidora del trabajo social. Ella estuvo al frente del CAI, del Centro de Acogimiento Infantil, y lo hizo como que fuera la mamá de todos esos niños. Para mí eso tiene un valor gigante, porque esperemos llegar y que desde ahí se haga todos los proyectos sociales que el Consejo Provincial lo pueda manejar, y que haya una verdadera acogida por parte de una mujer sensible como lo conozco Valeria. Nada más considero que es una dama y por eso ya le he pedido que me acompañe. Tendrá que hacer, porque la señora Mandalia Vara ahora no tiene que hacer, no tiene nada que hacer. O sea, que no sea un elemento decorativo. ¿Qué áreas le encargarías a la viceprefecta? Yo espero que, por ejemplo, coordinemos, ojalá mi esposa también pueda ayudar en eso, en el asunto del patronato. Espero que Valeria se encargue también de toda parte de la carga burocrática que existe en el Consejo. Para mí, por ejemplo, si ella es la persona que puede hacer atención al público, para mí será valioso también, en la medida de que haya la posibilidad de que se integre a entender todas las necesidades de la provincia. Eso y muchas acciones más que se pueden hacer. Espero
en mi vida tener una vida normal, sacar vacaciones y saber que está en buenas manos el Consejo Provincial, porque el problema es que muchos viceprefectos se frotan las manos para cuando el uno sale, y por eso tu hermano Jordán sabe decir que nunca quieren vacaciones. Yo sí quiero vacaciones, claro, irme con mi familia y volver pero todo el tranquilo. prefecto no ha tenido vacaciones. Sí, no, son tan abnegados en el trabajo. Y es por el otro lado que también se frotan las manos. Se frotan las manos del otro lado. Estoy hablando de la posición actual. Pero como decía Velasco Ibarra, los vicepresidentes son conspiradores. A sueldo. A tiempo completo. No es así, no, a tiempo completo. Claro. Entonces, por ese tipo de cosas creo que la provincia hemos hecho lo que hemos podido, Salomón. También hay que, y Juan Pablo, hemos hecho lo que hemos podido. No es que somos seres humanos, que hacemos cosas que están en nuestra medida, ¿no? Ajá. De mi parte nada más. A mí me parece interesante los conceptos que se han manejado en esta entrevista, en el sentido de que Pastaza tiene que ir evolucionando hacia una recuperación de sus recursos naturales, de las fuentes hídricas de manera particular, la descontaminación que generan los pasivos ambientales actualmente, y lo otro, evitar que Pastaza sea primario exportador. Claro, porque o sea, acá bonito está que Pastaza puede producir cualquier situación, pero se queda ahí, ¿no es cierto? Y el comerciante es uno de los factores que creo que es fundamental para reactivar la economía es que Pastaza o el Consejo Provincial o el municipio le traigan clientes a los comerciantes de Pastaza. ¿Cómo logramos eso? Tenemos que traer puntos de atracción. Por ejemplo, en este caso, Rafael tuvo un acierto cuando hizo su universidad. Estatal Amazónica, claro. Esa universidad en la formación y con todos los bemoles que siempre tienen los proyectos. Sí. Convirtió o hubo una migración de estudiantes para acá, y esos estudiantes generan un consumo. Y hay medianamente personas que están viviendo de eso. Para mí fue beneficioso, que hablo del sector de la construcción, porque mucha gente construyó casas para dar existencia. Entonces, esas son las visiones. Entonces, no solamente hacer asfaltos. Los asfaltos tienen que tener un objetivo más allá. Está bien arreglar los problemas de mantenimiento de las vías a través de una capa de rodadura firme, como es un asfalto, pero hay que tener el concepto para qué se hace. Por ejemplo, espero que haya un proyecto, una idea más que un proyecto interesante. Ojalá podamos traer 2 carriles por el por el margen izquierdo del río Pindo, que conecte la Shell con el Puyo. Sí, espero al filo del río, porque ahí hay una ventaja. Tienes un derecho de vía que es de los municipios y que el Consejo Provincial está en la obligación de cuidar, que son, sí, las fuentes hídricas. Entonces, si tenemos el derecho de vía, podemos hacer ahí ya unos 2 carriles e implementar el tan anhelado ciclo paseo que debería tener Puyo, porque es injusto, por ejemplo, a todos los ciclistas exponerlos, porque más de una vez hemos hecho eso, al tráfico pesado que existe entre el Puyo y la Shell, y el riesgo que significa que puede morir. Entonces, todo ese tipo de terrenos que son del Estado se pueden utilizar. Podríamos buscar hacer inclusive ahí un parque lineal que junte Puyo con la Shell. Están casi cerquita, claro. Entonces, con eso, ¿qué vamos a potencializar? El turismo. Porque si hacemos atractivos turísticos, vendrán los clientes, y esos clientes vendrán a consumir. Entonces, el Puyo tiene una gran ventaja, que somos gente muy emprendedora, gente que tenemos una visión comercial, pero esta visión comercial cada vez está más limitada porque hay menos consumidores. Entonces, el objetivo es traer consumidores, y tiene que ser un objetivo de una presencia de visitantes permanente, porque no solamente tienen que ser turistas, también si es que logramos que aquí nuestros recursos, nuestros comercios sean más baratos, podemos tener aquí a hamacas y Atena y Palora consumiendo aquí. Entonces, para eso tenemos que darles vías que sean rápidas, que sean
que sean efectivas, expeditas. que sea menos tiempo de Y traslado. también ve, yo te diría también, a la final, porque no hay que ir por estas puertas, pues que también unir al pueblo, la gente, para que, por ejemplo, la entrada a Puyo, la Baños Puyo, sea una carretera de 4 carriles o algo así, la ampliación de la carretera, ¿no? Interesantísimo. Porque si confiamos en los asambleístas, ve cómo estamos, no dicen esta boca es mía y no quiero achacar a nadie, no se trata de eso, pero sí hacer fuerza común de la provincia de Pastaza, a lo mejor con Morona Santiago, con Napo, porque esa vía ya trae muchos problemas, está demasiado estrecha ya. Eso es una cosa terrible de entender. Y te digo, ampliar 10 metros al margen derecho, si es que vamos de acá hacia los taludes, le significará un ojo de la cara, Claro. porque es bajarte miles, o tomar, sino millones de metros cúbicos de material. Es una cosa compleja. Yo alguna vez le planteaba a una persona que deberíamos hacer un segundo piso en la carretera para el tráfico liviano, que el tráfico pesado vaya por abajo y el tráfico liviano por arriba. Sería más barato incluso. Mucho más barato, porque estamos hablando de hacer simplemente columnas y unas losas. Ahora, el único detalle, te digo, que yo como ingeniero que estuve pensando, que se debería madurar la idea, y si es desechable la idea, desechable. Pero sí, ¿cuál es el problema que lo vi, Salomón? El problema son los derrumbos, porque los derrumbos pueden tumbar las columnas que sostengan la losa. Ahora, tal vez identificar históricamente dónde no han habido derrumbos y tratar de instaurarlo. Ahora, por ejemplo, entre Se ha combinado, dice eso. claro, entre la Baños y la Pelileo, yo haría eso. Porque es más fácil construir hacia arriba que hacia los lados, porque estamos hablando de que aquí son cordilleras, y las cordilleras, aplanarlas cuesta mucho dinero. Entonces son proyectos que... ¿Por qué esto puede resultar extraño? Porque nadie ha hecho una cosa así en este país, pero en otros lugares del mundo hay. Sí, por ejemplo, en la Roosevelt, en Queens, en Nueva York, tú tienes la vía abajo y arriba va la línea del tren. Una cosa más pesada inclusive. Entonces, las iniciativas ingenieriles que puede haber tienen que romper un poco ese tabú y ese conservadurismo en el que se No, vive. pues la ciencia aplicada y punto, ¿no? O sea, Así es. antes de ir a hacer memes en el Facebook, que vayan e investiguen un poquito científicamente cómo es la cosa, ¿no? Y hay Claro. muchas cosas, mucha información. Entonces hay que romper ese chip o ese esquema, ese encasillamiento que tienen la mayoría de las personas y saber que pueden haber soluciones que están fuera de la cuadrícula, que están por fuera. Entonces son cosas que hay que analizarlas, pensarlas. No digo que yo tengo las soluciones, sino que son ideas que se puedan hacer tal vez. Y ya se acabó el tiempo, compañero Juan Pablo, así que hemos de continuar, por supuesto, con todos los señores candidatos aquí en Nina Radio, el poder de la verdad. Gracias por estar Gracias, en Nina gracias, Radio, gracias. Germán.